hoy empezamos un nuevo serie. Una serie que se llama Vida y Libertad, y vamos a estar hablando de esto en las próximas 4 semanas. Así es que empezamos con Vida y Libertad. Hoy les traigo el mensaje de lo que es la libertad en Cristo. La libertad en Cristo. Y es algo que muchas veces, me imagino, me están escuchando, están viendo y dicen, bueno, que es un término como contradictorio. Libertad en Cristo. Libertad, o sea, significa poder tener libertad, hacer lo que yo quiera hacer las cosas como yo quiera, cuando yo quiera. Pero en Cristo, o sea, ¿cómo? Cristo tiene muchas expectativas, tiene muchas reglas. Entonces, ¿cómo es que hay libertad en Cristo? Lo que quiero hablar y quiero proponerles hoy es la importancia que verdaderamente la única libertad y la verdadera libertad la encontramos solamente en Cristo. Fuera de Él no la encontramos. Vamos a ver lo que dice la palabra, y aquí es un intercambio muy importante, yo creo que muy, muy importante en la palabra, cuando está encarándose Jesús con muchos judíos en el templo, y entre ellos hay personas que sí están escuchando a Jesús, han recibido el mensaje de Jesús, han creído en Jesús, y hay otros que no tanto, que no lo han escuchado, o lo están escuchando pero no quieren hacerle caso, no quieren poner atención, no quieren verdaderamente recibir el mensaje que tiene Cristo. De hecho, están refutando el mensaje de Cristo. Entonces es interesante ver las cosas que está enseñando aquí Jesús. Juan capítulo 8, vamos a empezar en el versículo 31. Y dice esto: Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él y les dijo: si mantienen fieles mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Nosotros somos descendientes de Abraham, le contestaron. Nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo puedes decir que seremos liberados? Ciertamente les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado. Respondió Jesús: ahora bien, el esclavo no se queda para siempre en la familia, pero el hijo sí se queda en ella para siempre. Así que si el hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. Yo sé que ustedes son descendientes de Abraham, sin embargo, procuran matarme porque no está en sus planes aceptar mi palabra. Yo hablo de lo que he visto en presencia del Padre, así también ustedes hagan de lo que el Padre han escuchado. Y esto es la palabra de Dios. Señor Padre, pido que tú me des sabiduría, pido que tu Espíritu me ilumine esta tarde, Señor, al traer la palabra tuya a nuestra audiencia, a las personas que nos escuchan en casa. Pido que tú bendigas esa casa, Señor, que tú, Señor, dejes tu paz, tu sabiduría, tu bendición en esa casa, Señor. Pido que toques los corazones de cada oyente, de cada persona que nos esté escuchando, ya sea hoy o en un día más futuro, que estén escuchando este video, este sermón, Señor, que sea transformativo para sus vidas y que les dé nueva perspectiva. Que nos ayudes a entender y a esclarecer lo que verdaderamente es encontrar la libertad en ti. En tu santo nombre lo pido. Amén y amén. Bueno, vamos a entrar directo a lo que está aquí. Quiero hablarles primero que nada de la importancia de creer en Jesús. De creer. Ese es el sine qua non, como dirían los romanos, ¿verdad? Sin esto no es nada. Sin esto, eso es el elemento esencial, que sin esto verdaderamente no vamos a llegar muy lejos. Creer en Jesús es lo más importante, porque Jesús estaba dirigiendo a un grupo muy específico de personas. Como les digo, había una multitud muy grande con la que estaba hablando Jesús, con la que estaba interactuando Jesús, pero unos de ellos creyeron y otros no habían creído. ¿Y qué sucede? Jesús empieza a hablar con los que habían creído. Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él y les dijo: si mantienen fieles mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos. Si mantienen fielmente mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos. Bueno, vamos a desgajar lo que está aquí diciendo Jesús. Primero que nada, tenemos que creer en Jesús, tenemos que creer en Dios. Estaba diciendo al servicio anterior, estaba hablando acerca de cómo acabamos ayer, hoy es julio 5, ayer fue julio 4, fue el aniversario de la
de la independencia de Estados Unidos, de cuando se hizo la declaración el 4 de julio de 1776, ¿verdad? Contra Inglaterra. Entonces, estamos hablando de esa libertad, de esa alegría, algo tremendo, ¿verdad? Que estamos hablando aquí. ¿Y qué tiene que ver eso? Bueno, primero que nada, quiero decirles que muchas veces en el día de hoy, al celebrar la libertad, muchas veces nos confundimos y no celebramos lo que es verdaderamente la libertad como debe ser, sino el libertinaje. El libertinaje es muy diferente a la libertad. La libertad es tener la habilidad de hacer las cosas de una manera libre, de no tener a alguien que esté forzándonos a hacer nada, de no ser sujetos a que se violen nuestros derechos. Pero una persona que está viviendo en libertinaje no quiere tener ningún tipo de parámetro, ningún tipo de límite, no quiere tener ningún limitante, sino vivir a sus anchas, vivir a la forma que esa persona quiere vivir y la forma en que ellos deciden que está bien y que está mal. Y diga lo que diga el mundo, diga lo que digan los demás. Y entonces ahí hay cierta confusión. Cuando los fundadores de este país escribieron la Declaración de Independencia, cuando escribieron la Constitución, todas estas personas que escribieron, que participaron en estos hechos, eran personas que no solamente eran altamente educados, eran personas que conocían los clásicos, pero también eran personas que eran sumamente cristianas, que conocían y tenían fundamentos cristianos, judeocristianos muy, muy, muy fuertes. Cuando se concibió este país de Estados Unidos, fue concebido con la idea de que todos creían en Cristo. En ese momento, las personas que habitaban aquí, que vinieron, que eran colonos, ellos todos creían en Cristo, eran cristianos. Entonces, eso era algo que se entendía, todos calificaban para esto. Hoy en día quitamos a Dios de en medio. Una de las cosas que están escritas ahí, que fue la razón por la que muchas de estas personas que terminaron viniendo a vivir aquí a Estados Unidos, era la persecución religiosa. Se vinieron aquí a América porque estaban siendo perseguidos en Inglaterra por la iglesia de los monarcas, ¿verdad? Entonces, lo que hicieron, se salieron de ahí para poder venir a adorar a Dios en la manera que ellos creían y no ser hostigados o ser perseguidos por el gobierno inglés. Entonces, ese fue uno de los principios por la cual se fundamentó Estados Unidos. Pero ahora, en vez de tener la libertad de religión, las personas están queriendo la libertad de la religión. Las personas se están alejando de la iglesia, se están alejando de la palabra y están viendo los parámetros divinos, los parámetros que dice la iglesia, como si fueran cosas de antes, cosas que son ya anticuadas, que no se aplican al día de hoy. Entonces la gente está abandonando esos principios para poder vivir como ellos quieren. Y como les digo, empieza a entrar el libertinaje. Porque cuando quitamos los parámetros bíblicos, cuando quitamos los parámetros de Dios, entonces nosotros imponemos nuestros parámetros, que son muy convenientes para cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué pasa? Lo primero que tiene que haber es la creencia en Dios, porque si no tenemos la creencia en Dios, quitamos los parámetros y los ponemos donde nosotros queremos. ¿Qué pasó cuando le dio la espalda el hombre a Dios? Cuando Eva decidió participar y desobedecer a Dios y comió del fruto del conocimiento del bien y el mal. ¿Qué le dice Satanás? El momento que tú comas te harás como Dios, conociendo el bien y el mal. El problema es que Dios es omnisciente, Él es infinito, Él es santo. Como hombres nosotros tenemos ciertos problemas, no tenemos esas capacidades. ¿Y qué pasó? Cuando el hombre participó de eso, entonces nosotros empezamos a querer definir lo que es el bien y el mal, aparte de lo que dice Dios. Y queremos nosotros decir qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Y entonces, como cada quien tiene opiniones diferentes, cada cultura, cada generación tiene opiniones y puntos de vista diferentes, empiezan a poner las líneas donde cada uno quiere y no donde dice la palabra. Entonces ahí el problema, lo que es la verdad, lo que es el entendimiento, lo que es todo eso se convierte en opiniones, pero voy a desgajar eso más adelante. Ahorita lo más importante es el primer paso, es creer en Jesús.
creer en Jesús. Pero mucha gente, y si usted le pregunta a la mayoría de las personas en América, la mayoría de las personas en Estados Unidos y hasta en ciertas partes de Europa o en Europa, la mayoría de las personas van a decir que creen en Dios, que sí creen en Dios. Inclusive muchos van a decir que creen en el Dios de la Biblia. Ya sea judíos, ya sea cristianos, van a decir que creen en el Dios de la Biblia. Pero cuando hablamos de creer en algo, muchas veces es nada más una creencia intelectual o algo emocional que nada más lo creemos y es algo privado y lo tengo aquí y yo sé que ahí está, pero verdaderamente no tiene ningún efecto en la forma en cómo actuamos. Entonces, es nada más decir yo creo mucho. Tengo muchas personas que me dicen, bueno, yo creo en Dios, pero definitivamente no viven como si lo hicieran. O yo tengo mucha fe, pero definitivamente no viven como si la tuvieran. Entonces podemos todos decir que creemos en Dios, ¿verdad? Todo es fácil decir eso, pero no nada más es de creer y tener esa idea intelectual de que yo creo en Dios y que con eso ya la hice, no. Es creer y luego actuar según en eso. Tiene que haber un cambio, porque dice Jesús, dice, se dirigió entonces a los judíos que hablaban, que había creído en él y les dijo, si mantienen fieles mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos. Ellos ya habían creído, pero luego les dice específicamente, les dice, si mantienen fielmente mis enseñanzas, que entonces tiene que haber obediencia. Tiene que haber obediencia. Si ustedes creen, tiene que haber obediencia. Si ustedes creen, tiene que haber un cambio en la forma en que actúan. Es una condición. Porque dice, ya habían creído, pero si ustedes mantienen fielmente mis enseñanzas, entonces serán mis discípulos. Y lo vemos claramente en esto. De primero tenemos que creer en Dios, porque si no creemos en Dios, entonces ¿de qué nos sirve? ¿Verdad? ¿De qué nos sirve? Hebreos 11:6, esto es lo que nos dice Pablo. Me encanta este pasaje. En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Por la fe, Noé, advertido sobre las cosas que aún no se veían, con temor reverente construyó un arca para salvar a su familia. Por esa fe condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe, Abraham, cuando fue llamado para ir a un lugar que más tarde recibiría como herencia, obedeció y salió sin saber a dónde iba. Por la fe se radicó como extranjero en la tierra prometida y habitó en tiendas de campaña con Isaac y Jacob, herederos también de la misma promesa, porque esperaba la ciudad de cimientos sólidos, de la cual Dios es arquitecto y constructor. Hay cosa aquí tremenda, que esto se aplica a todo el sermón, pero no quiero destaparle todo, pero mire lo que dice aquí. En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Dice, ya que cualquiera que se acerque primero tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Entonces, y luego los ejemplos que nos empieza a dar es de que no nada más es decir que creo en Dios. O sea, tenemos que acercarnos a Él, tenemos que tener fe, tenemos que creer. Al creer en Dios y saber que Él existe, podemos tener fe. Podemos confiar en Él. Entonces, ¿qué sucede? Luego nos empieza a dar ejemplos, ¿verdad? Nos empieza a dar ejemplos aquí, el salón de la fe, ¿verdad? Lo que le llaman este capítulo. Y vemos a estos hombres de gran fe. Vemos, por ejemplo, a Noé, que nunca había habido un diluvio antes, nunca había llovido, nunca había visto nada de eso que estamos viendo aquí en la palabra. Pero ¿qué es lo que le dice? Dios habla con él, le dice, va a venir un diluvio, necesitas empezar a armar un arca. Y se puso a armar el arca. Y lo hizo y obedeció. ¿Y qué pasó? Pues se salvó por eso. Después habla de Abraham. Abraham, quiero que vayas a una tierra que te voy a mostrar. O sea, no sabes ni dónde es, no sabes cómo, pero vas a ir a la tierra que yo te voy a mostrar y te la voy a dar a ti y a tus descendientes. ¿Y qué hizo Abraham? Obedeció. Se fue y vivió como extranjero, vivió en tiendas temporales, en tiendas de campaña que son temporales, que se pueden quitar, se pueden mover. ¿Por qué dice la palabra aquí? Porque estaba él con la mirada en lo que venía, en una ciudad de cimientos estables, de cimientos permanentes, cual arquitecto y constructor es Dios.
está hablando del cielo, ¿verdad? Está hablando de lo que viene más adelante. Pero no quiero adelantarme. Nada más estamos viendo cómo al creer tiene que haber un cambio. Al creer tiene que haber una demostración de lo que creemos. No nada más podemos decir que creemos y no estamos demostrándolo en la forma en la que nos comportamos. Nuestra conducta tiene que alinearse con nuestra filosofía. De nada nos sirve tener la filosofía si nuestra conducta no está alineada con ella. Seríamos unos hipócritas, ¿verdad? ¿De qué acusan a la iglesia hoy? Son unos hipócritas. Los cristianos son unos hipócritas. ¿Por qué será? Muchos lo dicen por coraje, pero pues muchas veces es bueno también escuchar. Es bueno poner atención y escuchar las críticas que tenemos, porque muchas veces cuando dicen, como dicen en el refrán, ¿verdad? Como decía el Chapulín Colorado, en el viejo y conocido refrán. Dice, cuando el río suena es que agua trae. Tenemos que ver qué es lo que está pasando aquí, qué está sucediendo, por qué dicen eso. Muchas veces hay tantos cristianos, tantas personas que nos decimos cristianos, pero no estamos viviendo como si verdaderamente lo fuéramos. Santiago 2:14 dice esto, el hermano de Jesús: hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno alegar que tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarlo esa fe? Supongamos que un hermano o una hermana no tiene con qué vestirse y carece de alimento diario, y uno de ustedes le dice que te vaya bien, abríguese y coma hasta saciarse, pero no le da lo necesario para el cuerpo. ¿De qué servirá esto? Así también la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. Sin embargo, alguien dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Pues bien, muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré la fe por mis obras. ¿Tú crees que hay un solo Dios? Magnífico. También los demonios lo creen y tiemblan. Qué tonto eres. ¿Quieres convencerte de que la fe sin obras es estéril? ¿No fue declarado justo nuestro padre Abraham por lo que hizo cuando ofreció sobre el altar a su hijo Isaac? Ya lo ves, si su fe y sus obras actuaban conjuntamente y su fe llegó a la perfección por las obras que hizo. Así se cumplió la escritura que dice, le creyó a Abraham a Dios y esto se lo tomó en cuenta como justicia y fue llamado amigo de Dios. Como pueden ver, a una persona se le declara justa por las obras y no solo por la fe. En otras palabras, tenemos que actuar, tenemos que hacer las cosas como tienen que alinearse con la filosofía. Si Dios es nuestro Padre, si Dios creemos en Él, entonces tenemos que actuar como si verdaderamente existiera. Entonces, dice, conocerán la verdad. Conocerán la verdad. Dice, si ustedes buscan, si ustedes verdaderamente obedecen las palabras, entonces serán mis discípulos y conocerán la verdad. Quiero hablarles acerca de la verdad. Es algo muy importante en estos días porque es algo que la verdad, la palabra verdad se ha diluido muchísimo, muchísimo. La verdad, lo que conocíamos como verdad, se ha redefinido más como lo que conocemos o entendemos como la opinión o el punto personal, el punto de vista de un individuo o de un grupo que a lo mejor no tiene nada que ver con la realidad. Entonces la verdad es algo que está aislado, aparte, y ya no se habla de la verdad. La verdad se define a sí misma. Nadie define la verdad. La verdad se define a sí misma y todo lo que está dentro de la verdad es verdad y lo que está afuera no lo es. La verdad es exclusiva, no inclusiva. Las personas quieren que todo se incluya dentro de la verdad y eso no es cierto. Dentro de la verdad existe la verdad y fuera de ella no lo existe. Hay cosas que están correctas, que son verdaderas y hay cosas que son falsas. Y es algo que hoy, para la mente de hoy, para la mentalidad de hoy, es algo que es muy difícil entender. ¿Por qué? Porque la filosofía predominante en estos tiempos, en las escuelas, en el ambiente, en el ámbito académico, en el entorno académico, es el posmodernismo. Y el posmodernismo lo que postula es que no existe la verdad, que no existe tal cosa como la verdad, que no hay tal cosa. Entonces, ¿qué? Y esto lo creen como si fuera la verdad, interesantemente. Entonces, ¿qué dicen? No hay tal cosa como verdad. Entonces lo que hay son puntos de vista nada más. Y hay una historia que utilizan mucho para ilustrar
su filosofía. Y dan la historia de 3 ciegos, ¿verdad? Son 3 ciegos que se encuentran con un elefante por primera vez. Y uno está tocando las piernas del elefante y dice, el elefante es como un árbol. Y otro se está tocando la trompa del elefante y dice, el elefante es como una serpiente. Y otro que está tocando la oreja del elefante dice, el elefante es como un abanico. Y dicen, y como pueden ver, todos tenían razón. Pues la verdad no, porque no era un abanico, no era un árbol, no era una serpiente, era un elefante, pero no podían ver la imagen, no podían entender la verdad en su totalidad, tenían una verdad, un entendimiento parcial de lo que verdaderamente estaban discutiendo. Y así nos pasa, empezamos ahora a tratar de resquebrajar lo que es la verdad, a reducirla a lo que es un punto de vista o una opinión. Entonces quiero hablarles, de decirles de que eso ya no existe, eso de la verdad ya no es universal, la gente ya no quiere creer en ella, no deja de existir la verdad sigue ahí, la palabra de Dios sigue ahí, la verdad está ahí, aunque crean o no crean, aunque voten por ella o voten en contra, la verdad sigue ahí, nada podemos hacer, la verdad se autodefine, como les digo. Entonces, ¿qué pasa aquí? Vemos un pasaje que me encanta, de donde hubo un encuentro entre Jesús y el procurador, el prefecto de la provincia de Judea, que era Poncio Pilato, era el gobernador. Y los judíos le habían traído a Jesús para crucificarlo, y está aquí Jesús con ellos, y está con él, está hablando y está queriendo encontrar, a ver si hay algo en contra de él, pero no puede encontrar nada diciendo que es digno de que lo vayan a crucificar a Jesús, que lo vayan a matar como los judíos querían. Y en este intercambio hay esto que pasa. Pilato, vemos en Juan 18:33, Pilato volvió a entrar en el palacio y llamó a Jesús. ¿Eres tú el rey de los judíos?, le preguntó. ¿Eso lo dices tú?, le respondió Jesús, ¿o es que otros te han hablado de mí? ¿Acaso soy judío?, replicó Pilato. ¿Han sido tu propio pueblo y los jefes de los sacerdotes los que te entregaron a mí? ¿Qué has hecho? Mi reino no es de este mundo, contestó Jesús. Si lo fuera, mis propios guardias pelearían para impedir que los judíos me arrestaran. Pero mi reino no es de este mundo. Así que eres rey, le dijo Pilato. Eres tú quien dice que soy rey. Yo para esto nací y para eso vine al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que está de parte de la verdad escucha mi voz. ¿Y qué es la verdad? Quid is veritas? ¿Qué es la verdad?, preguntó Pilato. Dicho esto, salió otra vez a ver a los judíos. Me hubiera encantado que se hubiera quedado a escuchar la respuesta para que la pudiéramos leer aquí, usted y yo. Pero es ya muy claro lo que estaba diciendo Jesús. Están hablando si Jesús es el rey, si Jesús es un rey. ¿Y qué le está diciendo? Mi reino no es de este mundo. Pero ese es el propósito por el que estoy aquí. Ese es el propósito para que yo nací. Para ser rey, pero para proclamar la verdad. Para proclamar la verdad, para hablar de la verdad, para enseñar la verdad, para dar testimonio de la verdad. Homines qui ex veritas sunt, voce meam audiat. Todos los que son de parte de la verdad o salen de la verdad, escuchan mi voz. Y aquí está haciendo Jesús algo tremendo. Está diciendo, los que escuchan la verdad, los que son de la verdad, los que pertenecen a la verdad, escuchan mi voz. Y vemos esta ecuación que está haciendo, ¿verdad? Esta ecuación entre la verdad y la voz de Jesús. La verdad y lo que dice Jesús. ¿Qué estamos viendo entonces? La palabra de Dios es la verdad. Vemos en el principio de este mismo evangelio, en Juan capítulo 1, versículo 1, en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Y todo lo que fue creado fue por medio de Él. Y luego vemos más adelante en el versículo 14, 1:14, dice, y el verbo se convirtió en carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria y su majestad. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Que Jesús mismo es el verbo, Él es la palabra, lo que Él dice. Él es la verdad, es la encarnación de la verdad, Él representa la verdad. Su palabra representa la verdad. ¿Qué es lo que les dice? Coman de mi carne, coman de mi carne. Se está refiriendo
al se está refiriendo a consumir la palabra. Consumir la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es la verdad, es la que nos lleva a entender quién es Dios, su revelación, para entenderlo a Él. Eso es la verdad. ¿Qué es lo que dice? Fuera de la verdad, entonces está el enemigo. ¿Y qué es lo que dice Jesús mismo del enemigo? Lo vemos en el capítulo, creo que es 8, dice que el Satanás, su lenguaje nativo son las mentiras, y cada vez que miente está hablando su lenguaje. Él siempre fue un mentiroso y un asesino desde el principio. Vemos aquí que Jesús está diciendo: yo soy la verdad, yo soy la verdad. Él decide, Él define la verdad. El creador de todo, el médico de médicos, el científico de científicos. Él define la verdad, el filósofo de filósofos. Entonces nos dice, más adelante nos está diciendo, y vuelve a reiterar esto de la verdad. Más adelante, cuando está despidiéndose de sus discípulos antes de ser entregado a Pilato y a los fariseos, Jesús le está diciendo a los discípulos: no se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay muchas viviendas, y si no fuera así, ya se los habría dicho a ustedes. Voy a prepararles un lugar, y me voy, y si voy y se los preparo, vendré para llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté, y ustedes ya conocen el camino para ir a donde yo voy. Dijo entonces Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, así que ¿cómo podemos conocer el camino? Yo soy el camino, la verdad y la vida, le contestó Jesús. Nadie llega al Padre sino por mí. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Le está diciendo, le está hablando del cielo, está hablando a sus discípulos: voy a preparar un lugar para ustedes, para llevármelos conmigo, para que ustedes estén conmigo. Voy a ir a preparar algo especial. Voy a llevarlos al lugar donde no se puede ni empezar a imaginar a dónde los voy a llevar y lo que van a tener ahí. No se pueden empezar ni a imaginar lo que tengo para ustedes, lo que estoy preparando para ustedes, y lo estoy preparando para llevármelos ahí. Así es que ya conocen el camino. Y se queda Tomás específicamente, dice: no conocemos el camino, no sabemos a dónde vas. ¿A qué te refieres, Jesús? Jesús obviamente estaba hablando del cielo, estaba hablando a lo que venía, estaba hablando, dice, ya conocen el camino, porque le dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. El camino, ¿por qué? Porque su palabra nos pone las marcas, nos pone para acá, para allá, más adelante, sigue derecho, date de reversa, ahí es donde tenemos las direcciones para seguir el camino. Es la palabra de Dios. Es como Siri, ¿verdad? Nos está diciendo para dónde nos vayamos. Ese Espíritu Santo nos está diciendo, nos está dando la verdad, la palabra de Dios. Yo soy la verdad, el camino, la verdad. Lo único que nos importa, lo único que nos concierne, lo único que nos concierne, lo único que es relevante para nosotros, para el humano, es la salvación. Lo más relevante para el hombre es la vida eterna, porque si no existiera el cielo, pues entonces todo lo que tenemos aquí, lo que pasa en esta tierra, lo que vivimos aquí. Y entonces ahí es donde puede entrar mucho el humanismo, ¿verdad? Donde queremos nada más satisfacer al yo, satisfacer las necesidades ahorita, que sí las tenemos que hacer, pero la meta es como Abraham: no estar en esas casas de campaña temporales, sino llegar al lugar de cimientos fuertes, cimientos permanentes, que el arquitecto es Dios, es el cielo. Llegar al cielo, llegar a esa tierra prometida, llegar donde verdaderamente vamos a estar ahí con el Señor. Dice: Él es la verdad y Él es la vida. La vida, esa es la vida eterna. He venido para que tengan vida y vida en abundancia. No significa que vamos a estar viviendo en un éxtasis completo aquí en la tierra, porque no es cierto. Si usted se pone a ver las noticias, si usted se pone a ver si usted perdió el trabajo, si usted se enfermó, si usted le pasó cualquier cosa, o perdió a un amigo, o perdió a un ser querido, o alguien de ustedes está en el hospital, usted sabe que esta no es la vida, eso no describe la vida que tenemos aquí. Es la vida que viene. Es la vida que viene. Eso es donde vamos a entrar y vamos a tener
todo lo que deseamos tener, lo que quisiéramos desear tener, ahí va a estar. Pero ¿cómo llegamos ahí? ¿Qué es lo que dice? Nadie llega al Padre sino por mí. Por eso Jesús es el camino, la verdad y la vida. Todo está dentro de la persona de Jesús. Finalmente quiero hablarles de la libertad, esta libertad que estamos hablando. La libertad, no el libertinaje, la libertad. Dice, si ustedes son mis discípulos y siguen fielmente mis mandamientos, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. La verdad, conocer a Dios, conocer a Jesús, creer en Jesús, obedecer a Jesús, conocer a Jesús aún más. Eso nos traerá, conocer la verdad, eso nos traerá la libertad. ¿Y la libertad de qué? Porque miren el contexto en el que está usando Jesús. Les dice Juan 8:32, y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Nosotros somos descendientes de Abraham, le contestaron, y nunca hemos sido esclavos de nadie. Obviamente reprobaron historia. ¿Cómo puedes decir que seremos liberados? Ciertamente les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado, respondió Jesús. Ahora bien, el esclavo no se queda para siempre en la familia, pero el hijo sí se queda en ella para siempre. Así que si el hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. Yo sé que ustedes son descendientes de Abraham, sin embargo procuran matarme porque no está en sus planes aceptar mi palabra. Yo hablo de lo que he visto en presencia del Padre. Así también ustedes hagan lo que del Padre han escuchado. Qué cosa tan tremenda está diciendo aquí Jesús. Me encanta lo que está diciendo. La verdad los hará libres. Dicen, pues nunca hemos sido esclavos de nadie. No se daban cuenta que estaban subyugados por los romanos en esos tiempos. Y unos cuantos siglos atrás eran los griegos, y antes de eso fueron los egipcios, y antes de eso fueron los persas, y antes de eso los asirios, y antes de eso los babilonios. Entonces vemos, los babilonios, luego los asirios, y nos vamos para atrás y vemos cómo no habían sido un pueblo soberano por más de 700 años. Y está sucediendo todo esto ahí cuando le están diciendo nunca hemos sido esclavos, pero Jesús no estaba hablando tanto de eso, Él estaba hablando de la esclavitud al pecado, que es un problema que plaga a toda la humanidad. Es un problema que nos plaga a todas las personas que están vivos ahora. Somos esclavos del pecado, hemos pecado y caímos ahí, y ahí estamos, y estamos amarrados, y estamos sufriendo, y no es difícil salirnos de ahí. Solamente la palabra de Dios, solamente lo que hizo Jesús en la cruz, eso es lo que verdaderamente nos libera del pecado, y eso nos da la verdadera libertad. Al que el Hijo liberare, libre es en verdad. ¿Por qué? Por lo que hizo Jesús y por lo que nos va a dar, lo que viene en adelante, esa vida eterna donde realmente vamos a poder ser libres de todo esto y tener la vida que siempre quisimos tener. Cuando tenemos una carencia, cuando tenemos nos sentimos incómodos y queremos esto y queremos lo otro, es porque algo nos falta. Y nos pueden faltar muchas cosas en este mundo. Y por eso verdaderamente no somos libres, porque queremos llenar eso, queremos satisfacer esa necesidad. Los budistas dicen que para la forma de no sufrir es dejar de querer las cosas, es dejar de desear cosas. Pero dejar de desear es un deseo en sí mismo. Entonces no hay salida de eso. La única forma es cuando lleguemos al cielo y todas nuestras necesidades serán suplidas. Todo, no habrá lágrimas, no habrá hambre, no habrá calor, no habrá llanto, no habrá nada de eso. No necesitaremos ni al sol ni a la luna, porque el resplandecer de nuestro Dios será suficiente. Pero tenemos que estar de acuerdo que entonces tenemos que darnos cuenta, ¿verdad?, de que dentro de la palabra de Dios, dentro de la presencia de Dios, en su Espíritu encontramos libertad. Seguro en Corintios 3:7 dice, ahora bien, el Señor es Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Si usted recibió a Cristo, el Espíritu de Dios vive en usted. Si usted vive para Cristo y está obedeciendo al Espíritu Santo, Dios vive en usted, y esa libertad existe en usted. Ahora, para las personas que piensan que
bueno, pues entonces ya la tengo hecha porque pues ya me salvé y ahora sí ya la puedo hacer. Puedo vivir como yo quiera, ya tengo a Dios, somos bien cuatachos, ahora sí ya podemos hacer lo que yo quiera. Dios como quiera, ya nada más me arrepiento y ya todo está bien. No funciona así de fácil. Tiene que haber parámetros. Tiene que haber parámetros, tiene que haber direcciones, tiene que haber formas de utilizar las cosas. Mire lo que dice 2 Corintios 6:12. Pablo está hablando de esto. Todo me está permitido, pero no todo es para el bien. Todo me está permitido, pero no dejaré que nada me domine. Aquí estaba hablándole a las personas que decían que pues yo quiero hacer lo que yo quiera, yo puedo vivir a la forma que yo quiera sin que nadie me diga nada. Vivimos en un país libre. Sí, vivimos en un país libre, pero no todo está bien. Si usted no me cree, vaya emborráchese y váyase a manejar a ver qué le pasa. ¿Por qué? Bueno, pues le están quitando su libertad. Pues sí, obviamente lo van a meter a la cárcel. ¿Por qué? Porque está manejando en estado de ebriedad. Si usted va a una tienda y agarra algo y se lo lleva, se lo mete a la bolsa y se sale sin pagar, inmediatamente lo van a arrestar. ¿Y por qué? Porque está usted robando y está usted rompiendo las leyes, está quebrando las leyes, no está siguiendo los parámetros que tenemos. Siempre hay esos parámetros, siempre hay una forma de hacer las cosas, pero la gente muchas veces quiere deslindarse de todo parámetro que Dios nos pone. Sí, tenemos la libertad de hacer lo que sea. Como cristianos tenemos esa libertad en Cristo, podemos hacer todo, pero como dice Pablo, no todo es para bien. No todo no todo sería bueno porque algunas cosas me van a dominar, ¿verdad? Es muy importante de tomar esas precauciones. Más adelante lo dice de nuevo, pero ahora está hablando con las personas que son legalistas, las personas que tienen que ser así. Entonces, para todo ponen barreras y para todo ponen límites y para todo. Entonces, no pueden vivir la vida, no pueden disfrutar de la vida que Dios nos hizo. Dios, quiero que tengan vida y vida en abundancia, está hablando del cielo, pero también para que disfrutemos la creación, disfrutemos lo que Dios creó para nosotros. Pero mucha gente, cualquier cosa, que se siente bien, cualquier cosa sensual o lo que sea, inmediatamente van a querer vetarla, van a querer pararla, van a querer tenerla, decir, no, eso es el legalismo, mis hermanos, y no podemos vivir de esa manera. Ya no estamos bajo la ley. La ley no sirve para nada más que demostrarnos que necesitamos un Salvador. Pero, entonces, ¿qué estoy diciendo? Pastor, pues, ¿qué está diciendo? ¿O seguimos a Dios o no? Sí, siempre seguimos a Dios, pero no podemos estar viviendo una vida legalista. Mire lo que dice aquí en 2 Corintios 10:23. Todo está permitido, pero no todo es provechoso. Todo está permitido, pero no todo es constructivo. Que nadie busque sus propios intereses, sino los del prójimo. Aquí nos da la clave. Que no busquemos nuestros propios intereses, sino los del prójimo. Más abajo en el versículo 31 dice, en conclusión, ya sea que coman o beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. No hagan tropezar a nadie, ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Hagan como yo, que procuro agradar a todos en todo. No busco mis propios intereses, sino los intereses de los demás para que sean salvos. En otras palabras, está buscando la salvación, está buscando que estas personas lleguen a conocer a Cristo, lleguen a creer en Él, lleguen a actuar de la forma que creen en Él, lleguen a conocer la verdad, que es lo que viene en la palabra de Dios, y lleguen a tener esa libertad que Dios tiene para nosotros, no en este mundo tanto, mucho más en el que viene. Esa libertad para la cual fuimos creados, esa libertad que vamos a poder tener, esa libertad de vivir y de vivir para siempre y de estar en la presencia de Dios. Como les digo, primero que nada tenemos que creer. Tenemos que creer y sobre esa creencia, por esa creencia, tenemos que actuar diferente. Tenemos que actuar como si verdaderamente creemos que Dios es nuestro Dios, que Jesús es nuestro Salvador. También tenemos que conocer la palabra. Tenemos que conocer esa palabra porque entonces esa palabra es la verdad. Esa palabra es lo que distingue lo bueno de lo malo, lo que es verdadero de lo que es falso, lo que verdaderamente trae beneficios y lo que no. Y finalmente la libertad de poder caminar con Dios, la libertad de poder tener esa vida eterna y vivir para siempre. Eso es lo que nos dice esta palabra de Dios.